Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicar un poco de qué trata la política integral de ciberseguridad. Muy bien, ¿no? Este es un ejemplo práctico que me parece bien interesante. Ahí está la política, tiene varias secciones, vamos a explicar. Bien, mi nombre es Salvador Alejandro Izarra Foronda, soy experto en ciberseguridad, soy CISO. Eh, bueno, tengo diferentes certificaciones, tanto en auditoría como en seguridad de información, ética del hacking y privacidad de la información. ¿No? Ingeniero de sistemas con maestría en gerencia de tecnología de información y también una maestría en ciberseguridad. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Si alguien desea plantillas o desea formación en ciberseguridad, ¿no? O en ISO 27001, nos avisa, ¿no? Nosotros, como Cogitech SAC, formamos a profesionales, ¿no? Y a empresas también, al equipo, ¿no? Que pertenecen a la empresa, bien, en todo lo que es ciberseguridad. Bien. También capacitamos en SOC 2 tipo 2, ¿no? Muy bien. Y bueno, y actualmente tenemos un taller práctico para el CISO, ¿no? Donde uno de los documentos es justamente este que está aquí, que se le está mostrando, que es la política integral de ciberseguridad. Muy bien. Entonces, también, bueno, somos partners de CertiPro, CertJoin, Cermin, Exim, GCD Council, ¿no? Y otras empresas también. Bien, para todo, INE también, ¿no? Para todo lo que es ciberseguridad, ¿muy bien? Entonces, vamos a explicar de qué trata este documento. Bueno, mis datos, amador.izar@gmail.com es mi correo. Mi WhatsApp es el 993-261-682 de Lima, Perú. La empresa en la cual trabajo es Colicitec, ¿no? Que es su website es www.colicitec.com. Este videíto va a estar alojado en el canal de Latam Certificaciones Técnicas, ¿muy bien? Muy bien, vamos a explicar brevemente. Bueno, el documento política integral de ciberseguridad establece los lineamientos, ¿no? Y los controles necesarios para proteger los activos de información, sistemas y servicios de la empresa. Muy bien, asegurando el cumplimiento con los criterios de servicio de confianza TSC de la ICPR. Y su propósito principal es garantizar la seguridad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la privacidad de los datos de la organización y sus clientes. Muy bien. Muy bien. Vamos a explicar un breve resumen antes de poder explicar cada una de las secciones. Por ejemplo, el documento menciona bastante el alcance de gobierno, por ejemplo, su aplicabilidad, que la política es obligatoria para todos los colaboradores, ¿no? Contratistas, consultores, clientes y terceros, sin importar su ubicación o dispositivo. También ahí se menciona un tema de liderazgo, el CISO, donde se designa a un responsable de seguridad de la información CISO para supervisar el cumplimiento, gestionar riesgos y coordinar auditorías. Te menciona también aquí un tema de gestión de riesgos, o sea, se establece la realización de evaluaciones periódicas de riesgos con revisiones anuales de los planes de mitigación. Muy bien. Acá en el documento también se menciona sobre controles de seguridad operativa. O sea, el documento detalla medidas técnicas y administrativas rigurosas como el control de acceso, o sea, el uso de autenticación multifactor MFA, o el principio de menor privilegio y eliminación de cuentas inactivas. También hay un tema de protección de redes, o sea, segmentación de tráfico, uso de firewall, sistemas IDS, IPS, cifrado y conexiones vía VPN, segura para acceso remoto. Se menciona también un tema de ciclo de vida software, o sea, adopción de prácticas de DevSecOps, revisiones de código y pruebas de penetración. También hay un tema de respaldo, o sea, ejecución de copias de seguridad periódicas y pruebas anuales de los planes de continuidad y recuperación ante desastre. Muy bien. Después se menciona acá también en el documento un tema de gestión de incidentes y capacitación, o sea, por ejemplo, respuesta a incidentes y formación. En cuanto a respuesta a incidentes, bueno, la dispondría de un plan estructurado, ¿no? Para la detección, para la contención y para la recuperación ante ataques, con reporte inmediato al área de seguridad. En cuanto a formación, bueno, son programas de capacitación continua, ¿no? Para empleados en temas de ingeniería social, gestión de contraseñas y protección de datos. Muy bien. Hay un tema también de privacidad y cumplimiento legal, un tema de protección de datos, un tema de auditoría y mejora. En cuanto a protección de datos, bueno, hay un tema de, por ejemplo, ¿qué es protección de datos? Bueno, es tratamiento de datos personales, ¿no? Alineado a la legislación vigente, garantizando los derechos del ARCO. ARCO quiere decir acceso, rectificación, cancelación y oposición. Hay un tema de auditoría y mejora, o sea, monitoreo constante de sistemas y realización de auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento de los criterios TSC. También el documento menciona un tema de sanciones y certificación, o sea, consecuencia, por ejemplo, el incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias, ¿no? Cese de la relación laboral o acciones legales. En cuanto al objetivo estratégico, bueno, la política está diseñada específicamente para facilitar la obtención de certificaciones como el SOC 2,
Más que certificación es el informe, informe SOC 2, demostrando un compromiso con estándares internacionales. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a revisar el documento. El documento está compuesto de varias secciones. La sección de introducción, la sección de alcance, la sección de principios y objetivos, la sección de gobierno, sobre la información, ¿no? La sección de controles de seguridad, ahí está. La sección de concientización y capacitación, la división de gestión de incidentes de seguridad, la sección de protección de datos y privacidad y la sección de monitoreo, auditoría y mejora continua y la sección de sanciones y cumplimiento, 11 aprobación y vigencia y el anexo. Muy bien, entonces vamos a explicar brevemente cada una de estas secciones, ¿no? Para poder entenderlo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué trata, no? ¿De qué trata la sección de introducción? Bueno, esta es una política integral de ciberseguridad que está alineada a los criterios TCC de la ICPA para empresas de tecnología. Muy bien, es un caso práctico. Muy bien. La sección de introducción de la política integral de ciberseguridad establece el marco normativo y el propósito central del documento, ¿no? En cuanto al marco normativo, bueno, se definen los lineamientos, los procedimientos y los controles que la empresa adopta, ¿no? Para proteger sus activos, operando bajo el cumplimiento de los criterios de servicios de confianza DCC de la ICPA. El objetivo principal acá es que su meta es asegurar cinco pilares fundamentales, ¿no? Para la información de la organización, sus colaboradores, clientes y socios comerciales, por ejemplo, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad. Muy bien. En cuanto al contexto empresarial, bueno, está diseñada específicamente, ¿no? Para una empresa de tecnología que busca alinear su operación con estándares internacionales de servicios de confianza. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Eh, la sección del alcance. ¿De qué trata? A ver, la decisión del alcance de qué trata. Muy bien, la decisión del alcance de la política integrada de ciberseguridad define, ¿no? A quiénes y a qué situaciones se aplica esta normativa. Por ejemplo, los sujetos obligatorios, donde la política es de cumplimiento obligatoria para todos los colaboradores, contratistas, consultores, clientes y terceros. En actividades cubiertas, bueno, aplica a cualquier persona que acceda, utilice o gestione los sistemas y los datos de la empresa. En cuanto a flexibilidad de entorno, su cumplimiento es exigido independientemente de la ubicación física de la persona, la modalidad de trabajo, ¿no? Presencial o remoto, o el tipo de dispositivo utilizado para la conexión. Muy bien. Muy bien. Y ahí menciona un tema también, principio y objetivo. Muy bien. Muy bien. ¿De qué trata, no? ¿De qué trata la sección, por ejemplo, de principios y objetivos? Vamos a explicar brevemente, ¿no? ¿De qué trata? Muy bien, bien. La sección de principios y objetivos, ¿no? Establece los cinco, perdón, metas fundamentales de la política, ¿no? Las cuales sirven como pilares para proteger la información y los sistemas de la organización. Y estos objetivos están alineados directamente con los criterios del TCC y se definen, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Seguridad, por ejemplo, su fin es proteger los sistemas, la información contra accesos no autorizados, el uso indebido, divulgación y alteraciones o destrucción. Por ejemplo, en disponibilidad se busca garantizar que tanto los sistemas como los servicios operen correctamente, ¿muy bien? ¿No? Operen correctamente y sean accesibles para los usuarios autorizados cuando lo requieran. En integridad, bueno, se enfoca en preservar la exactitud, la confiabilidad y la completitud de toda la información en los sistemas institucionales. En cuanto a confidencialidad, asegura que la información de carácter sensible sea accesible únicamente por las personas que cuentan con la debida autorización. En cuanto a privacidad, bueno, tiene como objetivo proteger los datos personales siguiendo la legislación vigente y cumpliendo con las expectativas de la privacidad de sus titulares. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a explicar esta sección. Gobierno de la información, ¿no? Tiene varias subsecciones. 4.1 gestión de riesgos. 4.2 cumplimiento. Muy bien. Vamos a ver de qué trata. Muy bien. La sección de gobierno de seguridad de información describe la estructura, ¿no? De liderazgo y los procesos de gestión para asegurar, ¿no? Que la política se cumpla de manera efectiva. Ahí tenemos la designación del CISO, o sea, la alta dirección nombrará un responsable de seguridad de la información CISO, y esta figura tiene la tarea de supervisar el cumplimiento de la política, coordinar auditorías, gestionar los riesgos y liderar la formación del personal. En cuanto a gestión de riesgos, bueno,
Se establece un proceso de evaluación periódica para identificar y analizar amenazas a los activos de información. Los planes para mitigar estos riesgos se revisan anualmente o cuando ocurran cambios importantes en la empresa. Muy bien. Muy bien. Después tenemos un tema de cumplimiento normativo, donde la organización se compromete formalmente a respetar, ¿no?, todas las leyes y estándares de ciberseguridad y privacidad, con especial énfasis en los criterios TCC de la ICPA. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? De ahí viene la sección de controles de seguridad. Tenemos 5.1 control de acceso, 5.2 protección de redes y comunicaciones, 5.3 gestión de activos, 5.4 seguridad en el ciclo de vida del software, 5.5 respaldo y recuperación. Muy bien. Te vamos a explicar brevemente. Muy bien. Esta sección 5 de controles de seguridad es el núcleo técnico de la política y detalla las medidas específicas para mitigar riesgos y proteger los activos de la empresa, y se divide en cinco áreas fundamentales. El control de acceso, o sea, implementa la autenticación multifactor MFA para sistemas críticos y otorga accesos basados en el principio de menor privilegio, ¿no?, revisándolos periódicamente, ¿no? Y además exige deshabilitar cuentas inactivas de forma oportuna. En el 5.2, que es protección de las redes y comunicaciones, acá el tráfico de la red debe ser segmentado, muy bien, y monitoreado, y se requiere el uso de firewall, ¿no? eh, Sistema de detección y prevención de intrusos, IDS, IPS, ¿no? Cifra de datos en tránsitos y el uso VPN seguras para todo acceso remoto. Muy bien. En cuanto al 5.3, el 5.3 no es gestión de activos, en donde la empresa debe mantener un inventario actualizado de sus activos. Los dispositivos personales BIOD no solo pueden conectarse si cumplen con controles de seguridad específicos. En el 5.4, que es seguridad en el ciclo de vida del software, el desarrollo debe seguir prácticas comunes de SecOps, incluyendo revisiones de código y pruebas de penetración, pentesting. Las vulnerabilidades encontradas deben corregirse según su nivel de criticidad. Muy bien. Y en cuanto al 5.5, ¿no? Ahí, por ejemplo, en respaldo y recuperación, bueno, se obliga a realizar respaldos periódicos en ubicaciones seguras y a aprobar los planes de continuidad y recuperación ante desastres, no al menos una vez al año. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a aplicar la sesión 6, concienciación y capacitación. Muy bien. Aquí la sesión 6 se enfoca en el factor humano como pieza clave de la estrategia de defensa, ¿no?, estableciendo, por ejemplo, que la seguridad no es solo técnica, sino es cultural, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tema de formación inicial y continua, donde todos los empleados, sin excepción, deben recibir capacitación en ciberseguridad desde su ingreso y de manera constante, ¿no? Hay diferentes temas críticos. Por ejemplo, los programas de capacitación deben cubrir obligatoriamente temas de ingeniería social, temas de gestión de contraseñas, temas de reporte de incidentes, temas de protección de datos. En ingeniería social, por ejemplo, cómo identificar y prevenir intentos de engaño o manipulación. En gestión de contraseñas, está relacionado con prácticas para crear y mantener credenciales seguras. En cuanto a reporte de incidentes, donde los procedimientos correctos, o sea, son procedimientos correctos, ¿no?, para notificar sospechas de ataques. En cuanto a protección de datos, bueno, eso quiere decir buenas prácticas, ¿no?, para el manejo de la información sensible, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a explicar la sección número 7, que es gestión de incidentes de seguridad. Muy bien. Bueno, la decisión 7 de gestión de incidentes de seguridad establece el protocolo de actuación ante cualquier evento que ponga en riesgo la información o los sistemas de la empresa. Por ejemplo, hay un tema ahí de plan de respuesta, reporte inmediato, preservación de evidencia. En cuanto al plan de respuesta, bueno, eso quiere decir que la organización debe contar con un plan estructurado que incluya las etapas de detección, análisis, contención, erradicación, recuperación y comunicación. En cuanto al reporte inmediato, bueno, es obligatorio que todos los incidentes se reporten, ¿no?, de forma inmediata al área de seguridad de la información para su registro y gestión. En cuanto a preservación de evidencia, se deben conservar evidencia de los incidentes para facilitar investigaciones internas y asegurar el cumplimiento legal. Muy bien. Muy bien. En cuanto a la sección 8, muy bien, ¿de qué trata la sección 8? Bueno, la sección 8, protección de datos y privacidad, establece los lineamientos para el manejo ético y legal de la información personal dentro de la organización.
Por ejemplo, hay un tema ahí de cumplimiento normativo, donde los datos personales deben tratarse, ¿no? De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y otras normativas vigentes. Hay un tema también de derecho de arco, o sea, se garantiza que los titulares de los datos puedan ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Hay un tema de controles de privacidad, donde la empresa tiene la obligación de implementar controles, tanto técnicos como organizativos, ¿no? Para resguardar la privacidad de los usuarios, ¿no? Muy bien. Vamos a aplicar ahora la sección número 9. Muy bien, la sección número 9. ¿De qué trata la sección número 9? Muy bien. A ver, la sección 9 es sobre monitoreo, auditoría y mejora continua y se centra en la verificación constante de que los controles de seguridad funcionen correctamente, ¿no? Y evolucionen con el tiempo. Hay un tema ahí, por ejemplo, de detección de anomalías, donde los sistemas serán monitoreados constantemente, ¿no? Para identificar cualquier actividad sospechosa o fuera de lo común. Hay un tema también ahí de verificación de cumplimiento, donde se establece la realización de auditorías tanto internas como externas para validar que se estén cumpliendo la política y los criterios TCC. Hay un tema de evolución normativa, donde la política no es estática, se revisará y mejorará de forma continua, ¿no? Para responder a nuevos riesgos, avances tecnológicos y cambios en los requisitos legales. Muy bien. Muy bien. Hay un tema también ahí, por ejemplo, en la sección 10, ¿no? En la sección 10 vamos a explicar brevemente, ¿no? Relacionado al tema de las sanciones y cumplimiento, ¿bien? Donde acá se establecen las consecuencias formales de no acatar las directrices de seguridad, asegurando que la política tenga fuerza vinculante dentro de la organización. Por ejemplo, hay temas sobre medidas disciplinarias donde el incumplimiento de la política puede dar lugar a sanciones que incluyan amonestaciones, suspensión o el cese definitivo de la relación laboral o contractual. Hay un tema de acciones legales donde estas medidas internas se aplican sin perjuicio de las acciones legales adicionales, civiles o penales, ¿no? Que pudieran corresponder según la gravedad de la falta. Hay un tema de obligatoriedad, donde esta sección garantiza que el marco de ciberseguridad no sea solo una sugerencia, sino un compromiso estricto para proteger los activos de la empresa y sus clientes. Muy bien. Pues hay sesión 11, ¿no? Que es cortito, ¿no? Aprobación y vigencia. Acá, ¿no? Para concluir la estructura formal, esta sesión indica también entrada de vigor, o sea, la política es efectiva de su aprobación por la alta dirección. En cuanto a comunicación, debe ser notificada a todo el personal. En cuanto a modificaciones, cualquier cambio requiere aprobación formal y comunicación oportuna. ¿Bien? Muy bien, después hay un tema de anexo, ¿no? Anexo en relación con los criterios TDC de la ICPA. O sea que el documento finaliza con un anexo técnico que vincula los capítulos de la política con los criterios específicos del estándar ICPA. Y ahí dice, ¿no? Seguridad vinculada a los capítulos sobre principios, control de acceso, redes, activos, software y gestión de incidentes. En cuanto a disponibilidad, relacionada con los principios, ¿no? Respaldo y recuperación y monitoreo. En cuanto a integridad y procesamiento, asociado a los principios ciclo de vida del software y monitoreo. En cuanto a confidencialidad, conectar los principios control de acceso, activos y protección de datos. Y privacidad vinculada a los principios capacitación y protección de datos, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Qué más? Vamos a explicar brevemente eh, un resumen del documento, ¿muy bien? Un resumen del documento. Muy bien, a ver. El objetivo de este marco es proteger los activos de información, sistemas y servicios de la empresa de tecnología y busca garantizar cinco pilares, ¿no? Seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad. En el documento también se menciona responsabilidades y gobierno, o sea, liderazgo, donde se establece la figura del CISO, que es responsable de la seguridad de información, para supervisar el cumplimiento y liderar la gestión de riesgos. En cuanto al alcance, las normas son obligatorias para todos los colaboradores, contratistas y terceros, sin importar su ubicación o dispositivos. En cuanto a capacitación, es obligatorio participar en formación continua sobre ingeniería social, gestión de contraseñas y reporte de incidentes. O bien, hay un tema, en el documento se menciona también un tema de controles técnicos y operativos. En cuanto a acceso, tenemos el uso de autenticación multifactor MFA, principio de menor privilegio, ¿no? En cuanto a protección de red, implementación de seguimiento de red, firewall, IDS, IPS y uso obligatorio de VPN para acceso remoto. En cuanto a desarrollo e integración de seguridad en el ciclo de vida del software, ¿no? Mediante prácticas, ¿no? DevSecOps y pruebas de penetración. En cuanto a resiliencia, bueno, respaldos periódicos, ¿no? Y pruebas anuales de planes de recuperación ante desastres.
El documento también menciona un tema de gestión de datos y privacidad, o sea, por ejemplo, derechos de arco, ¿no? O ética en la información. Por ejemplo, derecho de arco quiere decir que se garantiza a los titulares de datos el ejercicio de su derecho de acceso, ¿no? Rectificación, cancelación y oposición. En cuanto a la ética en la información, bueno, el uso estrictamente profesional, ¿no? Los recursos tecnológicos, prohibiendo actividades ilícitas o envío de información sensible sin cifrado. Bien. En cuanto a la vigilancia y consecuencia, bueno, hay un tema de monitoreo, un tema de régimen disciplinario. En monitoreo, bueno, auditorías internas y externas constantes, ¿no? Para asegurar la mejora continua y la detección de anomalías. En cuanto a régimen disciplinario, también el incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta el cese de la relación laboral y acciones legales. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado la presente presentación. He tratado de explicar brevemente cada uno de los puntos, bien, para que, digamos, pueda ser, bueno, interpretado de la mejor manera, bien. Repito, si alguien desea alguna formación profesional, alguna certificación en CISO, o en privacidad de datos, o en ciberseguridad, o en ética de hacking, ¿no? Nosotros somos partners diferentes de cada certificadora, ¿no? Bien, o formaciones profesionales o plantillas para implementar los marcos o el SGCI, ¿no? Por ejemplo, también contamos con eso. Bien, muy bien, o asesorías o consultorías en vuestras empresas también, ¿no? O formación profesional para equipos también, ¿no? Contamos con eso, muy bien. Muy bien. Entonces, nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.